Tercer bloque en Serie de Noticias, segunda edición. Lo vamos a comenzar con esta imagen, la de un nuevo perchero social en la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa que uno puede observar en diferentes sectores de la ciudad y que su mayoría son vecinos, algunas organizaciones, comerciantes que deciden colocar algún tipo de estructura simple, no tan compleja, para colgar ropa. Quienes quieran llevarse ropa para abrigarse o quienes quieran dejar colgada alguna prenda para poder ser donada. Esto está en 1 de mayo al 2100, a muy pocos metros de la Municipalidad de Santa Fe. Como le decíamos, es algo que está llevando adelante una ONG que se llama Seamos Solidarios. Así se los puede encontrar en Facebook para poder coordinar con ellos, acercarle ropa, acercarle comida también, porque dan algún tipo de asistencia alimentaria a aquellas personas que lo necesitan. Esta iniciativa uno ya lo pudo ver, lo observó en calle Vera al 4000, en barrio Roma, con la historia de este chico Nicolás, también malabarista, que junto con su abuela pusieron este perchero social. Le contábamos la historia la semana pasada de lo que los percheros que están ubicados en Aristóbulo del Valle, en 4100 y el 4200, también son comerciantes y vecinos de la zona. Este perchero sí fue noticia porque la semana pasada un colectivero de la línea 11 paró su marcha para buscar un pullover y una campera y dárselo a un chico de 8 años que estaba solamente con una remera manga corta. Bueno, algo que se va extendiendo y van apareciendo en diferentes sectores de la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar de gripe A, como decíamos en los adelantos. 21 víctimas fatales ya en este año, 15 fueron durante el 2015, el año pasado. Ya se ha superado esta lamentable cifra e igualmente, según desde el Ministerio de Salud, lo que se informa es que la provincia de Santa Fe da a conocer los datos a diferencia de otros distritos del país. La preocupación es por las vacunas a los sectores de riesgo, como lo explicaba acá el doctor Juan Carlos David. Si alguien no forma parte de los grupos de riesgo, no es necesaria la vacuna. Cuidándose, tomando las medidas de prevención es suficiente, y si sufre algún cuadro gripal tiene que hacer reposo, no ir a trabajar, o los chicos no ir a la escuela. Lo cierto es que mucha gente se ha vacunado y quizás o no necesitaba la vacuna o se vacunaron muchos jubilados que ya tenían la vacuna con cobertura por parte del PAMI. Por eso se registran esta faltante, más allá de también de algunos problemas de logística que el propio Ministerio de Salud ha reconocido. Se espera para el 26 de junio, los últimos días de junio, el pico en cantidad de casos. Han aumentado las consultas en hospitales, tanto públicos como privados. Hoy se ofreció una conferencia por parte de autoridades del Ministerio de Salud y esto decían. Hemos colocado la gran mayoría de las dosis que teníamos asignadas dentro de la población de riesgo. Eso es bueno en el sentido que hay más gente cubierta que el año pasado y que la mayoría de la gente que teníamos prevista colocar la vacuna lo hemos hecho. La situación es que faltan todavía algunos grupos donde nosotros vamos a pedir a los equipos y particularmente a los médicos que restringamos el modo que se utiliza la vacuna, porque vamos a ir a buscar activamente a estos grupos de riesgo. Esa es la particularidad que vamos a tener en esta última etapa de la campaña, porque nos parece central que podamos buscar a las personas que no han sido vacunadas y que deben vacunarse. La semana pasada había 14 casos fallecidos. ¿Cuántos se ha elevado este número? El número se va elevando, como se va elevando en todas las provincias. La diferencia es que esta semana las provincias empezaron a reportar los casos. Nosotros habíamos dicho que nos parecía bastante raro que la provincia de Santa Fe tuviera la cantidad de casos en casos absolutos mayor que circunscripciones que son muchísimo más grandes que nosotros, como provincia de Buenos Aires y Cava. Hoy ya están reportados esos casos, nosotros los vamos reportando sistemáticamente. Estamos en 21 casos en el caso nuestro. Vamos a seguir con la misma conducta que hemos tenido con dengue, siempre diciendo la verdad, siempre
contando la cantidad de casos complejos, graves y fallecidos, nos parece que eso es mucho más ilustrativo que esconder los números. A la fecha tenemos casi 300.000 dosis aplicadas, cargadas en el sistema. Ustedes saben que trabajamos con el sistema nominalizado y nos faltan todavía reportar 150.000. Esto, ¿qué es de positivo? Que entre la gente que ya enfermó y la gente que se protegió con la vacuna, estamos altamente seguros de que mucha de la gente no va a sentir el impacto de enfermar. Con respecto a los grupos, tenemos grupos muy vacunados, el caso de los mayores de 65 años, y en esto hemos vacunado mucho más allá de PAMI, porque la vacuna llegó primero a los efectores públicos. Hemos vacunado personal esencial, que esto implica fuerzas de seguridad, gendarmería y policías también alto, y la verdad que la noticia para nosotros muy llamativa es la adherencia en el personal de salud, que también tenemos coberturas por encima del 95%. Tenemos un pool de personas para vacunar e identificar que son embarazadas, estamos en 57%, recordemos que no todas las embarazadas están embarazadas ahora, o sea que el estimativo de la embarazada es buscar activamente, como decía el ministro, qué embarazadas aún nos faltan vacunar, básicamente porque ahí necesitamos proteger a 2 personas, que son la mamá y el bebé, buscar a los menores de 2 años que todavía no se hayan vacunado, en el marco de que ha habido muchas incorporaciones en calendario y por ahí los chicos algunos se pierde esta dosis de aplicar, y el gran desafío para nosotros es el grupo de personas entre 2 años y 64 años que tienen factores de riesgo. Vamos a hablar ahora de economía y lo presentamos a José Bordón. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. José, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, bien. Esperando un miércoles que me parece que va a ser un miércoles de película. A ver. Le voy a comentar por qué. Primero, se definen todos los aspectos vinculados con el blanqueo, con el pago a jubilados, la moratoria y unas cosas más que están pendientes en ese proyecto que debe resolver diputados, que me parece que no va a tener tantos sobresaltos, porque muchas de las cosas ya se han hablado, digamos, se han acordado, y a partir de allí hay un trámite que es el tratamiento legislativo. Pero el miércoles, y después de muchos años, el INDEC va a dar a conocer el índice de precios al consumidor. Cuidado, muchos dicen, che, va a ser una sorpresa. Yo lo que pretendo que sea real. Si es el 5, será el 5. Si es el 3, será el 3. José, ¿y lo da de un mes? ¿Sería del mes de mayo? O va a ser un corte. Va a ser un corte, digamos, claro. No sé, probablemente a lo mejor tome el análisis de los últimos meses, claro, pero el válido sería el del último mes. Perfecto. Lógicamente, creo que por algún motivo algo tiene que empezar a ser efectivo, concreto en la Argentina. Ese detalle va a servir de aquí en adelante para comenzar a monitorear con números reales la evolución o involución que tenga la economía. Por eso tanta trascendencia de este detalle. Y ojalá que después del IPC conozcamos de un organismo oficial cuál es el nivel de la pobreza, cuál es el nivel de indigencia, cuál es la cantidad de trabajadores ocupados, los desocupados, todos estos datos referenciales que muchos años atrás los teníamos prácticamente al alcance de la mano, pero que después se fueron diluyendo a punto tal de desaparecer. Para la Argentina, insisto, no es un hecho menor que esto se pueda concretar. Entre tanto, comienzan las especulaciones a propósito de qué es lo que va a suceder con la economía ya en esta parte del año, porque las promesas del gobierno eran que en el segundo semestre esto se modificaba. Yo pretendo ser un poco honesto conmigo mismo y sincero con ustedes. No hay una fecha que digan a partir de mañana comienza la recuperación. Esto es la evolución de una situación que lógicamente tiene que cambiar, pero que no cambia del día para la noche, por utilizar una expresión muy común. Así que esto de pensar mañana, la semana que viene, no es así. Y si me dicen,
che, puede ser octubre, y puede ser octubre. Me dicen, puede ser diciembre, también puede ser diciembre. Esto es lo que hay que entender. No hay una solución mágica al alcance de la mano. Hay una tentativa de acciones que permitan ir morigerando los efectos de las cosas no queridas, entre ellos la inflación. Gracias, José. Hasta mañana. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Otro de los temas del día era la polémica que se generó por las obras que faltan aún en la nueva traza de la ruta provincial número 1, la reconstrucción sería de lo que es una avenida urbana entre el cruce de la 168 y la localidad de Rincón. La semana pasada se informó que en 10 o 15 días se iba a habilitar, pero el municipio lo que se está pidiendo es que se liciten las obras complementarias, entre ellas los desagües. Transmitir un espíritu que es el mismo del gobernador cuando dijo que a veces la burocracia se toma sus tiempos y las obras se demoran. Lo que nos llamó un poco la atención es que en la noticia decía que todavía no estaba terminado el pliego de la segunda etapa. Y la primera etapa tuvo tantas demoras, que hubo tanto tiempo para terminar esos pliegos de la segunda etapa, que la verdad es que, y nos consta que el gobernador ya preguntó y se puso también encima del tema, porque lo que nosotros advertíamos es que sin las colectoras y las obras de la segunda etapa justamente terminada, los desagües no funcionan bien. Y el colectivo tampoco. De hecho, en algunos lugares no podemos poner las garitas de los colectivos porque falta el desagüe que va debajo para poder apoyarlas. Entonces, como sabemos que la obra, a pesar de que es un gran avance y que va a ir la circulación mucho mejor y vamos a tener 2 carriles libres en cada sentido, vamos a tener dificultades todavía con las paradas de los colectivos, con los desagües y eventualmente incluso con algún semáforo que habrá que corregir o algún cruce que hay que corregir. Queremos que no se demore y que, es más, la verdad es que ya se podría llamar a licitación de la segunda etapa, porque no hace falta que termine la primera etapa de la obra para llamar a licitación la segunda y que sin solución de continuidad, cuando termine una, comience la otra etapa. Así que, bueno, nos contestó incluso por las propias redes sociales el administrador de Vialidad que están apurados y que lo tienen previsto, pero la verdad es que no queremos perder un solo día de la segunda etapa de la obra, que además, lo ha dicho el gobernador, cuenta con financiamiento, o sea que no hay que demorar. ¿Va a inaugurar y los desagües no van a andar bien? Los desagües no andan bien, eso lo pueden decir los vecinos. Estamos mejor que antes, que no había ningún desagüe en la costa, pero hay zonas donde el desagüe llega a la ruta y como el colector de la ruta no está terminado, se anegan incluso algunas casas. Las declaraciones del intendente fue en el marco del anuncio de 2 obras de desagües, una en Mariano Comas y otra en El Sable, donde también estuvo presente el ministro de Infraestructura, José León Garibay, que hacía referencia a este pedido del intendente, confirmando que en agosto se licitaría esta segunda etapa. Bueno, ya sabíamos cuando se hizo el proceso licitatorio, se había dividido la obra en 2 partes, la calzada principal con todo lo que es los servicios, que es la obra en ejecución, que va a terminar estimados mediados de julio, y la segunda etapa, que es todo lo que es colectora con los desagües de esas calles. No hay obras de desagües integrales, sino simplemente en lo que es las colectoras. Está el proyecto, ya estaba listo de aquel momento, lo vamos a estar licitando apenas concluya esta obra. Estimamos que en agosto podremos estar iniciando el proceso licitatorio para que en el transcurso del año empiece y esté terminando primera mitad del año que viene. En agosto estaría terminada la obra de la Ruta 1, digamos la primera etapa. Exactamente, y en forma inmediata, prácticamente un mes después, estaría empezando las colectoras para cubrir este problema de los desagües y el completamiento de la obra. ¿Esos pliegos están ya finalizados? Sí, estaban ya finalizados, o sea que hay que restarle a esos proyectos de la colectora lo que se desarrolló de las mismas en esta primera etapa. Acabamos de hablar con el intendente sobre el tema y lo que él reclama es que por allí se pueda ganar tiempo licitando la obra, aunque no esté finalizada la primera etapa. ¿Es algo independiente, una cosa de otra? ¿Se podría hacer? Sí, es totalmente independiente, factible, por eso que concluyamos. Faltaba
como le decía, restar al proyecto que se va a licitar lo que se termina de desarrollar en la primera etapa. Última pausa en Serie de Noticias, ya regresamos.